Hey, ¿qué pasa, chavales? El vídeo de hoy trata sobre un programa que es para bajar el tiempo de respuesta de vuestro teclado y vuestro ratón. Es similar al que os traje hace poco, que era para bajar el tiempo de respuesta de vuestro mouse, pero este os va a ayudar también para vuestro teclado. Y es un programa que he visto usarlo bastante a la gente, pero esto va dedicado mucho más para la gente que no tenga un software oficial en su teclado o en su ratón, ya que esto suele ocurrir en teclados o ratones de gama baja, ya que no suelen traer un software para que tú te lo descargues y ahí modificar tanto el RGB o los colores de tu ratón o teclado, o para bajar el polling rate de vuestro ratón, por ejemplo. Y este programa va a venir bastante bien para esas personas que tengan a lo mejor ese problema de que quieren bajar el tiempo de respuesta de su ratón o teclado y que con este programa van a poder hacerlo. Os dejaré el link para que lo descarguéis en la descripción de este vídeo. Os metéis a mi Discord, os vais a la sección de Fortnite y ahí vais a tener el programa para que lo descarguéis. Es muy sencillo, no tiene virus, tranquilos. Obviamente no os voy a haceros que os descarguéis cosas que tienen virus ni nada de eso. Yo me lo he descargado, vais a ver cómo se usa y demás. Es muy sencillo, así que mirad el vídeo hasta el final para no tener ninguna duda. Y en el caso de que queráis que suba más vídeos de este estilo, dejadmelo en los comentarios, y en el caso de que queráis que suba más vídeos parecidos a esto, dejadmelo en los comentarios, de darme sugerencias para nuevos vídeos, que yo intentaré hacerlos en el caso de que sepa sobre el tema. Así que dicho todo esto, empezamos con el tutorial. Se agradece muchísimo si suscribís, queda poco para los 4K, lo repito en todos los vídeos, pero bueno, igualmente se agradece si os suscribís y activar las notificaciones para que no perdáis ningún solo vídeo. Y si usáis mi código para ser en la tienda, se agradece muchísimo también, chavales. Así que empezamos con el tutorial. Lo primero de todo es descargarnos el programa. Como ya os he dicho, os dejaré el link en la descripción de este vídeo. Os metéis al Discord, sección Fortnite, y ahí tenéis el programa para descargarlo. Aquí tenéis el programa, lo descargáis, es muy sencillo. Os vais a la sección de donde os haya descargado, perdón. Le dais clic derecho, extraer en, os saldrá esta carpeta, luego saldrán estas dos carpetas de aquí, las extraéis y os saldrán estos archivos. Vamos a darle al primero, que es el principal, el que vamos a usar, en driver. Vamos a bajar y aquí lo que tenemos que hacer será darle clic derecho, ejecutar como administrador, muy importante. Y lo siguiente que vamos a hacer en este programa será irnos a donde pone keyboard, y aquí a la derecha ya comprobáis si es el vuestro o no. En mi caso es este de aquí, dispositivo de teclado HID. Como veis, por defecto esto suele venir así. En el caso de que no lo hayáis modificado vosotros, suele venir así por default. Le damos install para que se instale en lo default. Y lo que tenéis que hacer, ya sea para vuestro teclado o para vuestro ratón, obviamente dependiendo de si tenéis un programa como yo por ejemplo tengo el Logitech G502 Hero y tengo el software que es el oficial este de aquí, y donde me permite cambiar el polyrate y demás cosas de mi ratón. Pero sé que hay mucha gente a lo mejor que no puede hacer esto y este programa les viene bastante bien. Entonces, si no tienes un software para tu ratón, utiliza este programa porque te va a venir bastante bien. Te va a ayudar a mejorar el tiempo de respuesta de tu ratón, y aparte de eso vas a mejorar la latencia. Así que lo primero sería darle a donde pone default, vamos a darle aquí, y donde pone 1000 le damos y vamos a instalar el servicio. Con el teclado y el ratón vamos a hacer, con el teclado vamos a hacer lo mismo. Le damos a default, lo ponemos en 1000 y le damos a instalar servicio. Después de esto, lo único que tenéis que hacer será cerrar el programa. Ya no tenéis que abrirlo más. Esto se aplicará para siempre. No hace falta que lo tengáis abierto ni nada por el estilo. Lo que yo recomiendo es que reiniciéis el PC para que surjan los cambios. Esto obviamente, como ya os he dicho, lo va a notar mucho más la gente que tenga a lo mejor un ratón de gama baja, que no tenga un software para modificar estas cosas, y que a su vez os ayudará bastante. Porque en el caso de que tengáis un teclado o un ratón que cueste más de 100 euros, lo más seguro es de que tenga software. Así que en el caso de que no lo hayáis hecho nunca, echadlo un vistazo, porque estas cosas luego os ayudan a mejorar el tiempo de respuesta de vuestro ratón y a que vaya más fluido. Así que en el caso de que no lo hayáis hecho vosotros, echadle un vistazo y descargaros el software en el caso de que lo tengáis, y ya lo podéis hacer desde ahí. Y en el caso de que no lo tengáis, pues ya usáis el programa que os he mostrado para hacer que os vaya mucho mejor vuestro teclado y ratón. Pero recalco de que esto seguramente lo note mucho más la gente que no tenga buenos periféricos. Dímelo en los comentarios si os ha servido. Creo yo que va a venir bastante bien para la gente que esté iniciando en esto del gaming. Antes de acabar el vídeo os voy a dar dos trucos rápidos, que bueno, no son trucos, son cosas que debéis tener desactivadas sí o sí en los juegos para que os vaya más fluido el ratón y tengáis mucha más precisión. Vamos a irnos al panel de control, vamos a seleccionar esto por categoría en iconos pequeños, vamos a ir donde pone mouse. Esto es algo que sí o sí debéis tener siempre desactivado. Nos vamos a ir a opciones de puntero, y donde pone, si lo tenéis activado tenéis que desactivarlo, donde pone mejorar la precisión de puntero. Si lo tenéis así, lo quitáis, lo aplicáis y aceptáis. Esto es muy importante. Aceptamos y por esta parte ya estaría. Luego vamos a irnos a los archivos del juego, que por si no lo sabéis, vamos a poner, le damos a la tecla de Windows más R,
Vamos a poner ejecutar, no, vamos a poner local app data por ciento. Se nos va a abrir esta carpeta. Voy a minimizar esto un momento. Vamos a irnos a Fortnite Game, Save, Config, Windows Client, Game User Settings. Fijaos que esto lo tengáis desactivado y solo lectura lo quitáis. Y luego de esto vamos a irnos, nos abrirá esta carpeta. Bajáis y donde ponga Be Disable Mouse Acceleration, donde ponga false, o sea, si aquí os pone true, que es como viene muchas veces por defecto en el juego, en el caso de que lo tengáis en true lo ponéis en false, y esto hará lo mismo dentro del juego, os quitará la aceleración del mouse y esto hará que luego a la hora de apuntar y demás sí es mucho más preciso. Así que muy importante estas dos cosas. Y luego de eso ya podéis cerrarlo, guardáis, y para que no se modifique nunca más, le dais aquí clic derecho a propiedades y donde pone solo lectura lo volvéis a activar, aplicáis y aplicáis. Y esto hará que nunca más se os modifique estos ajustes que habéis puesto. Así que dicho todo esto, gracias por pasaros, se agradece muchísimo, suscribís, usáis mi código en la tienda y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Un saludo y hasta la próxima. Por la izquierda, por la izquierda. Cuidado. Amigo uno. Poseado. Ven, tú ven. Guau, me da otra vez. Dale. De atrás. Mando un gnipazo o algo, no sé, me he matado. Cuidado que hay, donde estaba él hay gente. Oh, wow, el pin, Espérate, lo renuevo en un segundo. Ahí. Vaya, este va buen pin, Tirando ya. ¿Será qué? ¿4? ¿Será que? Muerto uno. Mátalo. ¿Otro conmigo? Bueno, tengo balas de recargar. Me curo. ¿Dónde está? Arriba. No tengo balas. No suba, espérate. No tiene balas. ¿Cómo da? ¿Cuarto? Normal que vaya el que tenga una torta con la lila ahí. Tengo 14 balas. Ahora cuando llego a Vamos aquí con este coche. Ya me he quedado sin balas, Ya despamea. Qué tonto que eres, de verdad. Vaya, no. Yo me estoy acostumbrando un poco más a ver. Coño, que me tengo que curar. Ahora 8 spray si querés. Bueno, tengo 60 de spray. Mira, engordo. Ah, pues echarse el que lo he hecho ya sé. Tengo flash, Échame el ¿Qué hay? ahí. Ahí van, ¿tenéis balas? Tengo 14. Aquí hay otro coche, que ese está full gasolina. Guau. Sí, que dropeada de FPS me acaba de pegar. La música que ahí. Ha pegado de la izquierda, Dale a... A que la persigo, ven para acá. 23, va un tiro. Guau. Tengo 0 balas. Le rompo la estructura. No, ya, pero que tengo. 33, craque. Uepa, chúpalo. Tengo 0 balas. ¡No! ¡Hala! Verga, ¿qué le hice? ¿De qué quieres? Hecho. De fusil. De escopeta tengo un kill. De fusil no tengo arreglo. ¿Será que uno de vida? Da igual. Ahora looteo si no. ¿Dónde está el que se ha ido de uno de vida? 30 balas tenía el pobrecillo. No es lo que le he hecho con el sniper, Por eso. Sí. Estaba uno de vida, si lo deja todo al otro también uno de Le vida. hago casi 100, claro. Pero que casi siempre si le ha dado los Se ha ido 19. Se ha salido de la partida.
salido un quad por ahí. Este se habrá quedado. Por eso. Hostia, ahora sí. Toma. ¿Tienes bala ahora? 160. Pues dame, tengo 30. Que el que ha matado el de chaval ya también. Mira, mira. ¿Qué hace aquí aquí? Atrás. Cuidado. Disparando atrás. Cuidado atrás, en la montaña. Arriba. El suelo estaba aquí, tío. El suelo estaba aquí abajo. Creo que también tiene sniper, Deben, tiro un espérate. Vamos a poner de abajo. Porque no le di ninguna, yo sí que no veo. Cuidado del lado. Adelante también. Un tiro muerto, hostia.